capítulo número 3 del Génesis. Vamos a leer del versículo número 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyendo la voz de Jehová o de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol de que te dije o te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me distes por compañera me dio del árbol y yo comí. Y entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Amén. Vamos a dejar hasta ahí la lectura. Cierre sus ojos. Padre, gracias. Tráenos el consejo de tu palabra. Bendito Espíritu Santo, tú eres el predicador esta noche. Gracias. Amén. Tome sus lugares. Vamos a hablar rápidamente en la idea: Dios aparece cuando Adán pecó. Dios aparece cuando Adán ha pecado. Acuérdense que estos temas lo estamos dando para que tengamos como un panorama del comienzo del hombre. Empezamos hablando de que el hombre es una creación de Dios. Siempre la idea es, diríamos, refutar a las teorías, a las posturas, que por cierto, desde antes y ahora no se diga, siempre estarán tratando la manera de poner entredicho lo que Dios ha creado. El Señor luego de que creó al hombre, ya hemos enseñado que le delegó pues todo lo que es la creación, señalándole rigurosamente que había que guardarse del árbol de la ciencia del bien y el mal. Lo que vemos y lo que hemos estado enseñando es que eso no fue algo que Adán y Eva tuvieron en consideración, sino más bien explicábamos que Eva, al estar un poco alejada de su casa o de su marido y cercana al árbol que no debía de tocar, ni ver, ni mucho menos comer, es ahí donde apareció Satanás y con toda su astucia hemos ya enseñado que Eva fue prácticamente seducida a las astucias, a las insinuaciones que Satanás le mostró. Le hizo ver que eso de que no podía comer de ese árbol no era otra cosa sino que era un egoísmo de Dios, por el hecho de que si ellos comían, se abrirían sus ojos y serían como dioses. La Biblia dice que Eva, llegó al punto de entrar en ambición
Y no es otra cosa sino la ambición la que la llevó a tomar del árbol. Y luego también dio a su marido. Y los dos comieron. En este caso fueron, dice, luego abiertos sus ojos. Pero sus ojos no fueron abiertos para ver maravillas de Dios, para ver la gloria de Dios, sino que el fraude fue tan grande, la mentira fue tan grande, que al abrirse sus ojos de ambos, más bien sirvió para que se vieran en la miseria en la que habían caído. Y esa es la realidad en la que ellos cayeron. Cayeron en la desnudez, cayeron en la vergüenza, cayeron en el remordimiento, en la confusión, en la culpa, en el temor. Todo esto fue lo que se vino sobre la vida de estas primeras personas. Y a la verdad es totalmente diferente a la gloria, la posición, las bendiciones que ellos tenían antes de esta caída. Pero luego de esta situación decíamos que en este caso es una situación que ellos se vieron desnudos, y para dar algunos detalles, aunque ya lo hemos dicho, esa desnudez significaba que, bueno, que ya la gloria de Dios sobre sus vidas ya había desaparecido. De hecho, ellos estarían, pensémoslo de esta manera, cubiertos con la gloria de Dios. Pero al fallar ellos, esa gloria prácticamente desapareció y ellos se vieron en la miseria. Y aparte de lo que sería la miseria en la cual ellos se vieron, fue en ese momento cuando, hermanos, la conciencia despertó, decíamos el jueves pasado. Y cuando la conciencia despierta es cuando la conciencia empieza a acusar a la persona, empieza a acusar a Eva, empieza a acusar a Adán. Antes no había una conciencia que señalara. Antes, en la condición de santidad, de obediencia, no se daba tales acusaciones. Pero ahora es un asunto que la conciencia le dice: ¿qué has hecho? Y explicábamos que eso tiene sentido porque cuando un creyente, hermanos, por ejemplo, está de alguna manera en una regular relación con Dios, y si hubiera un poquito mejor que eso regular, cuando ese creyente le falla a Dios, es una realidad que mientras estamos en eso regular, tenemos paz con Dios, tenemos la conciencia tranquila, tenemos seguridad, tenemos todos esos aspectos que lo hace a uno estar en una posición de positivismo, ¿verdad? Cuando uno no está cargado, cuando uno no está acusado con la conciencia, uno puede tener un día siempre de los mejores días, un año de los mejores años, porque no habrá cosa más terrible para un creyente que falla, que no se ha mantenido en la fidelidad con Dios. Lo más terrible es ese aguijonar, ese señalar de la conciencia. Por ejemplo, ¿cómo sería para David cuando él pecó? La conciencia, como decíamos, hacía las veces de un fiscal.
El fiscal lo que hace es acusar al que está convicto. Y sin duda, el caso de David fue una cosa tremenda. Pues él lo expresa en sus salmos, dice que se le secaron los huesos. Se le fue toda esa presencia del Espíritu. Y claro que eso fue lo que sucedió en este caso. La conciencia, dice Juan en su capítulo número 3 de su primera carta, dice: si tu conciencia no te acusa, mayor es Dios que tu conciencia. Entonces, cuando el creyente ha fallado, es imposible, hermano, que pueda tener paz en su corazón. Y eso fue lo que sucedió en este caso. Empezó la culpa, empezó el temor, empezó el remordimiento, ¿verdad? Eso sucede. Si pudiéramos y si tuviéramos tiempo, yo no puedo testificar de tal cosa, porque bendito Dios que hasta este momento Dios me ha sostenido. Pero si tuviéramos espacio de que alguien nos testificara qué significa haberle fallado a Dios, personas sinceras dirían: es la muerte, hermano. Personas sinceras dirían: me dolió. Personas creyentes sinceros dirían: fue y ha sido lo más duro para mí, porque cuando la conciencia empieza a culpar, ni el sueño es posible que se pueda reconciliar, hermano, que se pueda estabilizar. Y esto es bueno que lo escuchen los hermanitos, que gracias a Dios se mantienen fieles a Dios hasta este día. Escúchenlo, escúchenlo. Por eso bueno sería que alguien nos ayudara. Claro, no lo vamos a hacer ahora, pero que alguien que ha entrado en adulterio, que alguien que ha entrado en robo, que alguien ha entrado en lo que es los pecados pasados, que dijera: mire, es terrible. Sería un buen alerta para los que no han experimentado lo que es una caída. La caída es terrible. La caída de un creyente es dolorosa. Como le dije, bendito Dios que yo no he experimentado eso, y espero que no lo experimente nunca hasta el día que venga Cristo. Pero eso es bueno, ¿verdad? Que el que se ha guardado se siga guardando. ¿Por qué? Porque el asunto es que desde ese momento se pierde la paz. Eso fue lo que perdió Adán. Perdieron la paz, perdieron, hermanos, se vino sobre ellos toda la vergüenza, vino de ellos toda la confusión, vino sobre ellos todo el temor. Se vieron desnudos, se vieron acabados. Pero lo lindo es que luego de esta condición, hermanos, en la que ellos habían caído, vamos a ver, Dios, en este caso, ellos buscaron primeramente a cubrir su desnudez con hojas. Eso es lo que leíamos. Yo espero que usted vaya dándole secuencia a estas enseñanzas, porque yo no es que voy a estudiar el libro del Génesis, yo solo estoy tratando la manera de señalar dónde apareció el hombre, y voy a llegar hasta donde salió del paraíso, ¿verdad? Pero ahorita ya nos estamos acercando al punto de que Dios los saca del paraíso. Pero en este caso, antes de que esto haya sucedido, lo que vemos es que ellos se ven desnudos. Y al verse desnudos, ellos de inmediato, hermanos, dice que buscan hojas. Probablemente trenzan hojas para cubrirse la desnudez, ¿verdad? Y en esta, hermanos, en esta condición, primeramente fue el hombre, en este caso, Dios busca al hombre para, por supuesto, para
para confrontarlo, para hablar con él, que es lo que leíamos en el versículo número 8, cuando dice, mire que lo interesante de esto es que dice el verso 8, y oyendo la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Esto el Señor lo hacía constantemente cuando las cosas estaban bien. Pero es interesante ver a Dios que no viene, hermanos, con juego, que no viene a ejecutar juicio. Sin duda, esto fue doloroso para Dios, pues acá ya era la responsabilidad del hombre. Pero lo lindo que yo veía es que el Señor apareció y dice que al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Acá es una situación que vea a lo que se llega cuando se le falla a Dios. En este caso está diciendo el versículo número 8 que ellos, queriendo resolver o dar una solución a su caso, lo que hacen es coser hojas primeramente, cubrirse, y luego cuando al aire del día el Señor se paseaba y ellos percibieron, porque claro, ellos estaban acostumbrados a esta visita constante del Señor, y ellos percibieron que el Señor se paseaba, y luego ellos corrieron y se escondieron, hermanos, detrás de los árboles, dice acá, previo a vestirse con hojas. Y esto es precisamente lo que sucede cuando se le falla al Señor. Adán nos da una luz, o nos da una enseñanza de que esta es siempre la conducta del creyente verdadero cuando le falla al Señor. Lo primero que hace es cómo disfrazar su situación delante de Dios. Y eso es lo que nosotros vemos constantemente. Se disfrazan las personas. Estoy hablando específicamente de creyentes. ¿Cómo nos disfrazamos? Voy a hablar así en plural. ¿Cómo nos disfrazamos cuando andamos mal para que no se nos note? Bueno, le hacemos de cristiano, aunque andemos terriblemente mal. Esas son hojas. Eso es quererse cubrir delante del Señor. ¿Cuántas personas, hermano, dentro de las iglesias deberíamos de ser sinceros, que cuando le hemos fallado a Dios, no deberíamos de repetir lo que hizo Adán? ¿Por qué no lo deberían de repetir? Porque no es la vía correcta. No es lo que se debe de hacer en el caso de Adán, cubrirse, buscar la manera de esconderse de Dios. ¿Quién se puede esconder de Dios? Y eso es bastante normal dentro de las congregaciones. Gente terriblemente con pecado, y es más, ostentando privilegios. Se llega a, hermanos, y vamos a ver cuál es esa situación, porque lo correcto debería de ser de un verdadero creyente decir: mire, hermano, estoy mal, o decirle a Dios: estoy mal, Dios, no puedo seguir así, la conciencia me está matando, yo estoy inventando, yo estoy incluso hasta predicando, pero no estoy yo en condiciones óptimas. Eso sería lo que se debería de hacer. Pero lo que hizo Adán, y es lo que seguimos repitiendo muchos en las iglesias, nos cubrimos, tratamos la manera de ponernos las hojas, ¿verdad?, a la apariencia,
Y aparte de eso, nos buscamos los árboles, buscamos los métodos como cubrirnos de Dios. Y dice, hermanos, la Biblia que eso es imposible. Porque ellos estaban mal, tenían vergüenza, tenían remordimiento, tenían confusión, tenían culpa, tenían temor. Y en este caso es cuando Dios les aparece. Pero qué bueno que Dios, hermanos, no viene con fuego. Qué bueno que Dios también, esto es un mensaje para la iglesia. Es un mensaje que Dios acá no viene a consumirlos, ¿verdad? No viene a destruirlos por haber sido desobedientes. Porque más bien dice que se mueve a la luz del día en el lugar de lo que era el jardín. Entonces Dios aparece como antes solía aparecer. O sea que Él no viene, hermanos, aunque por supuesto esto no quiere decir que a Dios no le dolió. Porque cada vez que uno de sus hijos le falla, a Dios le duele. Adán y su mujer se escondieron detrás de los árboles. El verso 9, Dios le dice, ¿dónde estás, Adán? No es que Dios desconociera a dónde se le había escondido. Le está diciendo, ¿dónde estás, Adán? En el sentido, ¿en qué condición estás, Adán? Porque una de las cosas importantes es que cada creyente también debe de saber que Dios conoce el estado de cada uno. Y por eso es que le está diciendo aquí, ¿dónde estás, Adán? Y luego dice, oí tu voz y tuve miedo y me escondí. ¿Qué mentalidad de un hombre que recién ha estado en el solaz, en la presencia, en la pureza de la vida en Dios, y ahora cree que él puede esconderse de Dios? Dice el Salmo 139 y versículo 7, ¿cómo me esconderé de tu presencia? Si vas al mar, allá estás tú. Si vas allá, ¿a dónde? ¿Cuántas personas, hermanos? Porque lo que estoy tratando, la manera de dejar claro, es este encuentro de este hombre creado por Dios, enseñado cómo es que debía desarrollarse su vida en este lugar y cómo ha sido engañado y luego cómo ha sido confrontado con el Señor. Ahora vamos a ver, él respondió, tengo miedo. Pero aquí vemos otra situación terriblemente imperfecta, inadecuada de Adán. ¿Qué es lo que esperaba el Señor de Adán acá? Cuando le dice, ¿dónde estás tú? Es decir, ¿cuál es tu condición, Adán? Lo que Dios estaría esperando es que Adán, hermanos, viniera ante él confesando su pecado. Pero no es en arrepentimiento que aparece, sino que le dice, tuve miedo. Sencillamente, es cierto, tenía miedo. Pero el Señor lo que quería era eso. Por eso es que vino pasivo el Señor para con esta criatura. Y eso es lo que siempre Dios, a través de su misericordia, hermanos, sigue diciéndole a los creyentes que poblan las iglesias o los lugares de iglesia, ¿dónde estás tú? No es que no sepa el Señor qué es lo que nosotros hacemos, sino que el Señor quiere que, hermanos, haya una reacción cuando hay una pregunta de esas. Y esta pregunta la hace el Señor, la viene haciendo desde hace 6,000 años, aquí en este capítulo número 3, ¿dónde estás tú? Pero lamentablemente
se sigue repitiendo las actitudes de Adán, que en lugar, hermanos, en lugar de reconocer su pecado, déjeme pensar, si Adán de inmediato llega y le dice, perdóname, Señor, pero usted no ve esa actitud. Si Adán viene en arrepentimiento, usted no ve una actitud. Hermanos, fíjese bien, el reconocer, cuando la persona reconoce, logra el perdón. Pero cuando la persona no reconoce, tiene que enfrentar el castigo. Y eso es lo que sucede con Adán. Y eso es lo que sucede dentro de las iglesias que están en la faz de la tierra, iglesias evangélicas, cristianas. O sea que como que la conducta es, bueno, me camuflajeo, invento, aparento. Pero no es eso lo que Dios quiere. Y nosotros no deberíamos de retomar lo que hizo nuestro primer padre, diríamos, Adán, sino que deberíamos de exponerle a Dios nuestro pecado. Pero lo que se hace comúnmente es lo contrario. Siempre la gente está cubriendo. Hasta que por último el pastor les dice, mire hermano, por favor, hombre, ya cálmela. Pero ellos no dejan de predicar, ellos no dejan de servir, ellos no dejan. Y ese es el caso de las iglesias pequeñas. Es realmente una insensatez. Tal vez en las grandes se puede disfrazar bastante con las hojas uno y detrás de los árboles, pero en las iglesias pequeñas, si uno se le conocen hasta de qué color tienen las tripas uno, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Pero lo terrible es esa postura de no, yo estoy bien. Pero Adán no estaba bien, Adán estaba mal. Ahora vea, con lo cual voy finalizando, miserablemente, en lugar de reconocer su culpa, le echó la culpa a la mujer. Realmente deja mucho que desear nuestro primer padre. La mujer que me diste. ¿Qué le parece? ¿Hasta dónde llega el cinismo del ser humano? La mujer que me diste. Y esto, cuando dice la mujer que me diste, está bien. Le estoy echando la culpa. Si vos no me dirás, le está echando la culpa no solo a la mujer, sino a Dios, porque le dice la mujer que me diste. Si tú me hubieses dado una mujer comprensiva, una mujer temerosa, y ese es otro aspecto dentro de la vida cotidiana de la iglesia, hermanos, que siempre, por lo general, el que cae, la culpa no es de ellos. La culpa es que ella se me metía, hermano. La culpa es que fíjese que la mujer, hermano, no era la mujer sabia que dice la Biblia que tenía que hacer. ¿Y usted por qué falló, hermano? Es que fíjese que no me atendieron, hermano. Es que fíjese que realmente los amigos, hermano, me llevaron, los amigos me llevaron, y allá con los amigos tuve que echarme la cerveza, y allá con los amigos. Aquí no se trata, hermanos, de andar buscando chivos expiatorios. Aquí cada quien debe de responsabilizarse. Vamos a regalarle ofrenda de palma de sus pecados. Y eso es lo que no hace Adán. Adán miserablemente le echa la culpa a su mujer y a la vez le echa la culpa a Dios. ¿Qué le parece cómo es el hombre? En lugar de reconocer, no lo hace. Culpó a Dios y culpó a la mujer. Hermanos, la Biblia dice que el que encubre su pecado no prosperará.
mas el que lo confiesa alcanzará la benevolencia de Dios. Esto lo vamos a dejar hasta ahí, porque lo que quería es que llegáramos a ver ese encuentro con el Señor. Y eso es lo que estamos viendo acá, un encuentro que deja mucho que desear, un encuentro que en lugar de reconocer que había fallado, ahí lo que vemos es buscar culpables. Nadie, hermano, yo le voy a decir esto, con esto cerramos. Nadie de los que caen, nadie debe de echarle la culpa a nadie. A nadie. Y es más, ni al diablo. Porque Eva no podía, porque Eva luego dice la serpiente, o sea que aquí nadie tuvo la culpa. Aquí, y vos, ¿por qué hiciste eso? Le dice el Señor a la mujer. La serpiente siempre, la culpa era de Dios. O sea que ellos eran personas que realmente eran tan inocentes. No, para eso Dios le dio razón, sentir y voluntad al hombre primero que creó. Los hizo personas, los hizo gente pensante. Y eso realmente es lo que siempre se da. Y es que no aguanté la tentación. Por eso es que el creyente debe de saber caminar. El creyente, como dice Pedro, que habla de que el creyente debe de andar como Dios anduvo. Como Dios anduvo. El creyente debe de ser prudente. El creyente debe de ser sabio. Dice la Biblia, ¿pondrá el hombre fuego en su seno y no quemarse? Dice la Biblia, ¿podrá el hombre pisar brasas sin quemarse? ¿Qué quiero decir con esto? O sea, para no caer, porque en las artimañas del diablo van a haber muchas, porque para no caer y luego andar inventando uno y echándole la culpa a otro, lo que tiene que hacer cada creyente es cuidarse. Lo que tiene que hacer el creyente es ser prudente. Debe de saber quiénes son sus amigas, quiénes son sus amigos. Porque la Biblia es clara en decir qué comunión tiene la luz con las tinieblas. O sea, uno tiene que autoprotegerse por sentido común. No entremos en lo espiritual por sentido común. Dice, ya no me conviene andar con esto. Por lo menos yo subir al carro a una persona malcriada, bueno, yo no la voy a soportar. Incluso parientes que me visitan, personas que quieran relajar y que quieran, yo no los aguanto. O sea, uno tiene que cuidarse. Porque luego se le va pegando a uno todas las mañas de los impíos. Hay que cuidarse, hay que saber con quién platicamos, con quién andamos, con quién nos movemos. Con la excepción de que debe de ser los que hablamos el mismo idioma. Amén. Póngase de pie, vamos a regalarle una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a comprender que la vida espiritual, Señor, ahí tú nos das las herramientas para podernos mantener firmes. Ayúdanos, Señor, a ser sabios en el caminar cristiano. Ayúdanos, Señor, para que podamos no andar tratando la manera de inventar